Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Una bonita tarde para todos ustedes. Espero que se encuentren bien de salud, que tengan lo necesario en todos los sentidos, físicamente, espiritualmente, materialmente, para que puedan tener también paz en su corazón, que es algo muy importante y muy anhelado, hermanos, en estos días. En esta ocasión, hermanos, estaremos continuando con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos en Efesios, ya estamos en el capítulo número 3. No concluiremos hoy, tendremos esta clase y si Dios nos da oportunidad, una más para poder concluir el capítulo número 3. Vamos muy avanzados, hermanos, hemos estudiado ya Efesios por algunos meses y espero que sea de edificación, que ustedes puedan disfrutar también esta clase, así como lo hago yo al poder compartirlo con ustedes. Le agradezco a Dios el privilegio de poder dirigirme a ustedes para poder compartir este mensaje. Hemos estado viendo a lo largo de los estudios, de las clases que hemos estado hablando de Efesios, el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Es algo muy bien importante en este capítulo 3. Algo de bien importante del ministerio del apóstol Pablo es que él revela el misterio que en otras generaciones estuvo oculto. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles también tenemos parte dentro del pueblo de Dios, no solamente el judío. Y dice Pablo, para esto yo fui hecho ministro, para esto yo fui hecho un servidor, para poder aclarar, para poder decirles a ustedes cuál es la sabiduría de Dios y ustedes puedan de aquí en adelante entender cuál es el propósito de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo pues se encargó de predicar en muchos lugares, viajes misioneros, visitas, cárceles, desde la cárcel, hermanos, escribiendo cartas para animar, para edificar, para darnos a conocer, hermanos, a nosotros ese misterio. ¿Por qué? Porque Dios lo había elegido con un propósito. Entonces, en esta ocasión, hermanos, estaremos retomando desde el versículo número 12. Y escribe aquí el apóstol Pablo. Les voy a leer el 11 y voy a juntarlo con el 12 que tenemos en la pantalla. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice ya el verso número 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cuando está hablando aquí el apóstol Pablo, ya ha venido hablándonos una serie de palabras que tal vez nosotros no alcanzamos a comprender, que se nos dificulta un poquito. Gracias a Dios que tenemos muchas versiones por estudiar, muchas versiones para poder comparar. En esta ocasión yo les quiero mostrar la versión del lenguaje sencillo. El mismo capítulo, el mismo versículo dice, gracias a Cristo, porque confiamos en Él, tenemos la libertad para acercarnos a Dios sin temor. Entonces, hermanos, nos está aclarando. Primero aquí el apóstol Pablo, a través de este versículo, ofrece seguridad. Dice, en quien tenemos seguridad. El cristiano, hermanos, debe estar seguro de que está Dios ahí para nosotros. De hecho, el apóstol Pablo ya lo mencionó en el capítulo 2, en el verso 18. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice, por medio de Él, a través de Cristo, nosotros, hermanos, tenemos acceso al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de ser bautizados. Es por eso que nosotros debemos de vivir una vida fiel, porque ustedes han de recordar que, como en los ejemplos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, si no ofrecía primero sacrificio por sus pecados y se atrevía a entrar a ese lugar, al lugar santísimo, sin haberse limpiado de su pecado, moría. Pero ahora nos dice aquí Pablo, si ahora tenemos seguridad y tenemos acceso con confianza mediante la fe en Él. Así que, hermanos, dice Pablo en Romanos capítulo 8, dice, por lo cual estoy seguro. Pablo estaba completamente seguro, dice en el 8:38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate, dice Pablo, y me gusta, hermanos, la seguridad que tiene el apóstol Pablo, porque dice, en quien tenemos seguridad. Y dice acá en Romanos 8, por lo cual estoy seguro. Habla de firmeza espiritual, habla de seguridad espiritual. No hay nada que me pueda apartar del camino que ya he decidido tomar. Así que, hermanos, espero que nosotros tengamos esa misma seguridad, esa misma confianza que tenía el apóstol Pablo. Porque el camino, hermanos, al Padre ya ha sido mostrado. El Señor Jesucristo nos dice que Él es el único acceso para poder llegar al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Así que, hermanos, después de que nos dice que tenemos seguridad, nos dice también que tenemos un acceso confiable. Y fíjense, aquí nada más para poder ampliar un poquito el panorama, porque decimos, tenemos acceso con confianza. Pues sí, lo entendemos. Pero fíjense lo que dice el significado en griego. Da a entender la introducción formal a la presencia de un monarca, a la presencia de un rey. Y no es un rey terrenal, no de los reyes que estuvieron gobernando en aquellos tiempos del primer siglo, antes o después. Habla aquí, hermanos, de entrar a la presencia del rey. Cuán difícil era para aquellos personajes del primer siglo poder tener una audiencia con el gobernador, una audiencia con el que estaba a cargo de todo. Pablo mismo sabía de qué nos estaba hablando porque él había apelado al César y tuvo que pasar un largo tiempo encarcelado para poder llegar hasta ese juicio. Y dice aquí la palabra, tenemos un acceso confiable, de entender que podemos llegar nosotros, hermanos, con un acceso libre, con un acceso tranquilo, con una confianza de poder presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente es la seguridad de que no hay nada que nos pueda separar, no solamente, hermanos, es la seguridad que nos está hablando para poder entrar al Padre, sino que es un acceso confiable. No hay interrupciones, es un acceso, hermanos, que nos está permitiendo poder llegar al Padre. Eso se logró, hermanos, a través del sacrificio de Cristo. Porque cuando Cristo muere, el templo, hermanos, la cortina que estaba en el templo fue rasgada. Y ahora podemos entrar al Padre, podemos entrar hasta ese lugar santísimo, hermanos, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque sabemos que templo ya no hay. Así que ahora nos dice Pablo, ahora nosotros tenemos seguridad, y no nada más seguridad, tenemos acceso también para poder entrar por medio de la fe hasta Él. Y de aquí en adelante, hermanos, dice el apóstol Pablo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Así que, hermanos, el apóstol Pablo está animando a los hermanos de allá de Éfeso, que a pesar de la tribulación, a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser el cristianismo, dice, no desmayen, no se cansen, no dejen de luchar, que lo que ustedes están viendo de sufrimiento en mí, los anime a ustedes a seguir adelante, los impulse a ustedes a seguir adelante, a seguir luchando, a seguir esforzándose por su vida espiritual, por el premio, por el galardón, por la corona de vida, la corona de justicia, la cual muchas veces el apóstol Pablo nos habló y nos enseñó acerca de que ese lugar ya estaba guardado, ya estaba reservado para Él. Y dice, no solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. El apóstol Pablo nos habló de sus sufrimientos y dice allá en Colosenses 1:24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne un sufrimiento, hermanos, que en su cuerpo le estaba doliendo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, y hace la aclaración que es la iglesia. Así que, hermanos, cuando Pablo nos está hablando de sufrimiento, sabe a lo que se refería el apóstol Pablo. Si usted, hermano, hermana, de alguna manera le ha tocado sufrir por la causa de Cristo, gócese, hermanos, gócese, porque Dios está cumpliendo en usted el propósito
que tiene para usted, a fin de que el día de mañana se cumplan todas esas aflicciones, pero que ustedes puedan gloriarse de esas aflicciones. Por eso también escribió el apóstol Pablo allá en 2 Corintios en el 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y escribe, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, hermanos, nuestra fortaleza no viene del físico, nuestra fortaleza no viene del intelecto, nuestra fortaleza viene de Dios. Y nuestra fortaleza viene, hermanos, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de las necesidades que enfrentamos. Dice el apóstol Pablo, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. De ahí viene la fortaleza que el Señor nos ofrece a nosotros. Y dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y dice Pablo, no desmayen, hermanos. No dejen que mis tribulaciones, no dejen que el sufrimiento que estoy teniendo causen ustedes estragos, sino al contrario, anímense, gócense, alégrense, porque esas pruebas, esas tribulaciones son las que nos van a dar a nosotros la gloria. ¿Por qué? Porque eso fue lo que exaltó al Señor Jesucristo hasta la presencia del Padre, el sufrir por nosotros, y sufrir cuando era inocente, porque si sufrimos, hermanos, si es el pago por nuestras acciones, no tiene valor alguno, que es lo que nos enseñaba Pedro en su primera carta, también en el capítulo 3. Así que, hermanos, podemos recordar las palabras que se dicen para Pablo por parte del Señor para Ananías, y dice en Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, hermanos, tenía la garantía de que si él estaba sufriendo en este mundo, en esta tierra, en esta vida, en su ministerio como apóstol, como predicador, como maestro de gentiles, venía de parte del Señor. Y dice Pablo, todas esas tribulaciones son mi gloria. Todas esas tribulaciones me dan fortaleza. Todas esas aflicciones las estoy sufriendo con gozo por ustedes, mis hermanos, porque son el cuerpo de Cristo. Son tan importantes, son tan valiosos, que yo les pido que no desmayen por mis tribulaciones. Así que, hermanos, el mensaje que Pablo da para los hermanos de Éfeso es un mensaje claro, es un mensaje, hermanos, de ánimo, es un mensaje de fortaleza para que los hermanos en Éfeso puedan agarrar el valor para seguir luchando por su vida espiritual. Ahora también, hermanos, en el verso número 14, Pablo va a iniciar una oración y dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, hermanos, el apóstol Pablo nos está dando nuevamente una razón para continuar escribiendo. Nos está dando una razón para seguir animándonos. Si ustedes han de recordar, en el capítulo 3, en el inicio, Pablo inició igual con esta frase. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y de ahí el apóstol Pablo ha empezado a hablar. Y si se dan cuenta, hermanos, es un estilo literario característico del apóstol Pablo para unir las ideas que nos quiere transmitir. Desde el verso 1 hasta este verso anterior, número 13, el apóstol Pablo manejó una idea. Y de aquí en adelante nos está diciendo, por esa idea anterior, la está uniendo y la está enlazando. Dice, por esta causa, dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús por ustedes que son los gentiles. ¿Por qué? Porque vengo a revelarles el misterio que estuvo oculto desde los siglos, que solamente se puede revelar con la sabiduría que viene de Dios. Que Cristo le quiso revelar a Pablo para que él pudiera hablarlo, predicarlo y enseñarlo. Ahora nos dice, a través de todo eso, por esta causa, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando, hermanos, por esta causa, dando a entender que es semejante idea como la de la misión que tenía en el mensaje que comunicaba, lleva al apóstol Pablo a estar de rodillas y a orar por la iglesia, al recordar a los que habían sido alcanzados por este ministerio y su mensaje, incluyendo a los gentiles,
Ahora Pablo ora por ellos y les trata, y por ellos y por la tarea que les corresponde hacer. Hermanos, la labor para el gentil era una tarea muy grande. ¿Por qué? Porque primero era deshacerse de su cultura, de sus pensamientos, de su fe que ellos habían guardado antes. Y cuando llegan a Cristo, conocer un poco del panorama judío para poder entender quién es Cristo y cómo llega Cristo a ser el Mesías y el Salvador. Y todo eso es por medio de la fe. Así que Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre. Esta expresión, hermanos, la expresión doblo mis rodillas, enfatiza más la actitud solemne y urgente que Pablo tenía acerca de la oración, más que la posición física en la que se encuentra, con una actitud humilde, una voz urgente que dirige hacia el Padre e intercede por la iglesia. Eso es bien importante, hermanos, porque Pablo no está acostumbrado a orar por él mismo, más él mismo pedía que a los hermanos que oraran por él. Y muchas veces nosotros, hermanos, digo muchas veces, no quiero generalizar o decir que todos, estamos más acostumbrados a pedir por nosotros, por mi salud, por mi economía, por mi trabajo, por mi familia, por mis hijos. Pero no estamos acostumbrados a pedir por los demás. Recuerde usted su última oración, por quién pidió, por quién agradeció. Ahora dice Pablo, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo por ustedes, mis hermanos que están en Éfeso. ¿Por qué? Porque entre ustedes hay judíos y hay gentiles. ¿Por qué? Porque ustedes acaban de comprender el misterio que Dios tenía revelado para ustedes. Y dice Pablo, yo doblo mis rodillas ante el Padre. Voy a orar por ustedes. Ahora, la costumbre, hermanos, que el apóstol Pablo tenía de orar no es solamente una costumbre, es un hábito, es algo que pertenece a la vida del apóstol Pablo. Encontramos oraciones hermosas, hermanos, en Filipenses, en Colosenses, para Timoteo y muchos lugares más, hermanos, de las cartas paulinas, donde el apóstol Pablo dirige un segmento especial para la oración. Pero muchos han considerado la oración que Pablo escribe para los efesios como una oración especial. Y de aquí en adelante, hermanos, el apóstol Pablo va a empezar a dirigirse al Padre, orando por los hermanos que están en Éfeso. Podemos leerla nosotros, hermanos, los siguientes versículos y podemos decir, pues fue una oración muy breve, pero el contenido de lo que Pablo está pidiendo, hermanos, eso es lo importante y en lo que debemos enfocarnos. Porque Pablo tenía una oración específica para los hermanos de Éfeso. Y vamos a tardar todavía un poquito en llegar allá, lo estaremos viendo la semana que entra. Pero dice el verso número 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El apóstol Pablo sigue manejando la línea de pensamiento que ha venido manejando a través del capítulo 1, el capítulo 2 y el mismo capítulo 3, el que estamos viendo. Fíjense cómo menciona Pablo en el capítulo 2, en el 19, en el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora dice aquí Pablo, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas, ¿por qué? Porque en el nombre de Dios, a través de Cristo, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y ahora somos miembros de la familia de Dios. Por eso dice, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra. Y los judíos llegaron a pensar, no, es que los gentiles no tienen parte aquí. Por eso desde el capítulo 1 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5, lo estudiamos ya tiene algunas semanas atrás. Porque ahora los gentiles van a venir a tomar parte de la familia de Dios, porque ellos van a poder también ser llamados hijos de Dios, porque ese era el plan, porque ese era el propósito que Dios tenía, el propósito eterno de Dios para la iglesia, el propósito eterno de Dios de que no sea salvación nada más para un pueblo, para una nación,
sino que esa salvación se extienda para todo el mundo, para toda la humanidad y todas las generaciones hasta que el Señor Jesucristo regrese. Así que necesitamos entender, así como lo mencionó Pablo en el 3:11 que estudiamos la semana pasada, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, hermanos, tenía planeado ya esa salvación para ustedes y para mí, para toda la gente que ama su palabra, que obedece el Evangelio, que se arrepiente sinceramente de sus pecados y que está dispuesto a entregarle su vida a Cristo a través del bautismo y de allí en adelante vivir una vida fiel. Confesar a Cristo como su Señor delante de los hombres, que no le dé pena, que no le dé vergüenza decir, ahora mi dueño es Cristo, el que gobierna mi vida es Cristo a través de su palabra. Por eso Pablo hizo mucho énfasis en cuanto al propósito eterno que Dios tenía para toda la iglesia. Ya no es solamente el judaísmo. Ahora, de los dos pueblos, ha hecho uno solo. Y todo se maneja, hermanos, en ese sentido. Que de los dos pueblos, judío y gentil, ahora sale una nueva raza. Sale un nuevo pueblo. El pueblo de Dios, la familia de Dios. Y ahí, hermanos, es donde toma nombre toda la familia de los que están en los cielos y también en la tierra. Así que, hermanos, esas son buenas noticias para nosotros. Esas son palabras que nos animan, que nos alientan a esforzarnos por ser mejores cada día. Y fíjense cómo dice ya el versículo número 6, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aparte de todo eso, aquí Pablo ya está iniciando las peticiones para que Dios, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé. ¿Qué quiere que nos dé? Las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que no desmayemos a causa de las tribulaciones de Pablo, sino que tomemos fuerza. Por eso ya lo estaremos estudiando, hermanos, la próxima semana, si Dios nos da oportunidad. Espero, hermanos, que estén llevando sus notas. Espero que este mensaje sea claro. Les agradezco, hermanos, su tiempo, su atención. Que Dios los bendiga. Y si Dios nos da la oportunidad de continuar con este estudio, el próximo domingo por la tarde estaremos hablando, hermanos, de este versículo 16, donde ya empiezan las peticiones del apóstol Pablo para el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, hermanos, espero que se encuentren bien. Gracias por su atención y que Dios los bendiga grandemente.